Hola a todos, buenas noches. Los saludamos a nadie porque todavía no hay nadie. A ver, vamos a ir por acá. Vamos a ir aquí abriendo el Facebook. Vamos a dejar la transmisión entonces. Sí, amor. Y aquí estamos en vivo, en directo. Muy bien. Por acá. Buenas noches a todos. Listo, suelta. Toma la señal, amor. Hola a todos, buenas noches. Los saludamos directamente desde Radio Joven Adventista y desde nuestra fanpage. Tú preguntas, Dios responde. Gracias por estar allí acompañándonos. Ya vamos a iniciar en unos pocos segundos. Como ven, aquí estoy acompañado por mi esposa, también por mi hijo, quienes somos los que, gracias a Dios, realizamos esta transmisión en vivo. Así que gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y les suplicamos que nos ayuden a compartir, que nos ayuden también a compartir esta transmisión, nos ayuden entonces a seguir adelante con nuestros programas. Y pues gracias siempre por estar aquí súper pendientes, fieles a la señal de Radio Joven Adventista. Nos pueden seguir entonces en nuestras redes sociales, nos pueden seguir también en radiojovenadventista.com y también pueden descargar la aplicación. Ustedes colocan allí en Google Play RJA o Radio Joven Adventista y ustedes pueden bajar la aplicación en iOS y también para el sistema operativo Android, para que les sea más fácil, más cómodo escuchar nuestra radio e interactuar por el chat también de Radio Joven Adventista. Dios los bendiga, gracias por estar acompañándonos. No olviden, por favor, dejar su like, no olviden dejar su compartir y, por qué no, también dejar en la zona de chat en los comentarios precisamente su pregunta. Vamos a iniciar en 5 segundos. Hola a todos, buenas noches, buenos días, buenas tardes en diferentes partes de Latinoamérica, en diferentes partes del mundo. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, a sus familias. Los saludamos con un amor fraternal en el nombre de Cristo Jesús. Quien les habla, David Gordo Moreno y Vanessa Macana. Les damos la cordial bienvenida a un programa más de Tú Preguntas, Dios Responde. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen en este momento. Recuerden que estamos en Tu Preguntas, Dios Responde, un espacio donde tendrás la oportunidad de preguntar todo lo que has querido por medio del WhatsApp y por medio del chat. Y recuerden que también estamos en transmisión en vivo por Facebook. Vamos a dejar un link donde ustedes pueden dejar las preguntas totalmente anónimas y así las podremos estar respondiendo mientras nos vayan llegando. Así es, quiero invitarlos entonces para iniciar nuestro programa con una oración. Escucharemos un himno e iremos inmediatamente a la primera pregunta de nuestro programa de esta noche. Así que los invito a todos los que nos están escuchando a través de Radio Joven Adventista, a través de Meditaciones Diarias, también a través del Facebook, que nos acompañen en una oración para iniciar con nuestro programa de esta noche. Oremos. Te damos gracias, buen Padre y buen Dios, por este día que ya pasó.
Gracias también porque nos has mantenido con vida. Gracias por el regalo de la vida. Gracias por el regalo de la comida, del techo, de todas bendiciones que nos das a diario, que nosotros ya damos por sentadas. Gracias también por esta radio. Gracias también por tu infinito amor. Gracias por tu misericordia. Y queremos implorarte que tu Santo Espíritu nos acompañe en la transmisión de este programa y que a través de tu palabra podamos contestar a las preguntas que tienen muchos jóvenes, muchas personas con respecto a ti. Así que ayúdanos para que esto sea un canal, sea un medio para conocerte mejor, conocerte a ti que eres la vida eterna. Gracias y te pido por cada petición de cada persona, de cada audio escucha, por cada persona que nos sigue a través de las redes sociales. Por favor, contesta sus oraciones según sea tu voluntad y tu tiempo. Prepáranos para la segunda venida de Cristo, porque lo hemos pedido en su nombre. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien, estamos en una pequeña y corta pausa musical, aunque yo creo que deberíamos poner los hilos. Ah, no, aquí no se puede. No, no se escucha. No. Bien, vamos a escuchar entonces un corto himno mientras tanto. Estamos escuchando Majestad del himno adventista del séptimo día. Del Señor, nuestro gran Rey, Cristo Jesús. Exaltad, magnificad su santo nombre. Alabad. Ya iniciamos en unos pocos segundos. No se desconecten, déjenos sus preguntas a través de los comentarios, a través del chat. Estaremos iniciando con nuestras preguntas dentro de muy poco. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este espacio. En tus preguntas Dios responde. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. No olviden compartir esta transmisión para que cada vez más personas se unan a este programa y puedan conocer más acerca de Dios. Así que no olviden su like, no olviden compartir, no olviden dejar sus preguntas. También pueden unirse en jovenadventista.com y allí pueden escuchar también nuestra radio. Vamos a iniciar en unos pocos segundos, un poco de paciencia, ya vamos a iniciar. Dios los bendiga. Amén, amén, amén. Qué hermoso himno, una esperanza, una es nuestra fe. Bien, queremos hacer saluditos en este programa. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de nuestro chat. Saludar a Cele, Dios te bendiga. También allí tenemos a Patti. Tenemos Avi Meneses. Avi Meneses, sí. Avi Meneses. Dios te bendiga, Avi, mucho gusto. Tal vez es la primera vez que nos escuchas, así que muy bienvenida. Saludos aquí desde Colombia, mi esposo, mi hijo y yo. Recuerden que también tenemos una transmisión en vivo por Facebook. Dejé el enlace en el chat de WhatsApp y de nuestro chat de la radio para que también nos puedan seguir. También damos las gracias a Karencita por pasarnos la señal. Muy lindo, de verdad, el programa, el tema. Dios te siga bendiciendo y llenando de muchos dones y talentos.
También queremos en este momento saludar a lo que es a Helen. Muchas gracias por acompañarnos. Un gran abrazo a José, a Jocelyn, a los dos. Dios los bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, y asimismo saludamos a todos nuestros amigos de color verde, también a Natalia. Natalia, mucho gusto, primera vez que te veo en el chat. Dios te bendiga, Dios te guarde. También saludamos a, bueno, como decíamos, a Natanael León, lo vemos por allí. También a nuestros amigos de Verde, Nocum Face, también a Movie Dumplings, a Mugly Bob. Queremos invitarlos para que cambien su nombre y podamos saludarlos con nombre propio para poder seguir deseando las bendiciones del cielo a todos los que están allí de Verde. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Por favor, acompáñenos durante esta señal y qué bueno que están con nosotros. También saludamos a todos los que nos acompañan en esta tarde en nuestro chat de WhatsApp. Saludos a Leida, saludos a Patti, saludos también, bueno, todos los que nos acompañan allí, qué bueno que estén con nosotros. Y vamos a iniciar entonces con nuestra primera pregunta. Bueno, sé que algunas personas no están conectadas ni en el chat ni en el WhatsApp, pero a todos modos les damos un gran saludo en todos los países que nos estén escuchando. También queremos pues darle saludos a Lorena, a Lorenia, sabemos que también nos está escuchando, a Laura, a Rosario, a todos ellos. Muchísimas gracias y muchísimas bendiciones. Vamos entonces con la primera pregunta, ¿te parece? Así es, pero imagínate que me acabo de enterar que a través de nuestras redes sociales nos está acompañando mi madre, la señora Miriam Moreno, y también mi madre espiritual, una de mis madres espirituales, la señora Anabel Ciparada, que también la saludamos muy, muy especialmente, que se conecta por primera vez hoy a Radio Joven Adventista. Gracias por conectarse. Por favor, permanezca con nosotros y esperamos que estos programas sean de bendición. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos por favor, mi amada Vanessa, con la primera pregunta. Bueno, empecemos con estas preguntas en esta noche. La primera pregunta que nos llega el día de hoy es: muchos cristianos se sienten confundidos. Dios es amor y Él es todopoderoso. Así que, ¿por qué permite que suframos? ¿Podría ser que nos haya abandonado? ¿Por qué permite las tragedias? Bueno, es una pregunta que al tratar de responderla deja más preguntas que respuestas. Ahora, ¿por qué es tan difícil contestarla? Muchas veces se comienza a nombrar casos muy, muy específicos. Entonces, bueno, pero ¿por qué los niños de África sufren así? Bueno, pero entonces, ¿por qué los niños de la India salen con tantas malformaciones? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija? ¿Mi sobrino? ¿El hijo de un amigo? Son casos muy, muy específicos. Por eso, precisamente, esto hace que la pregunta sea muy difícil de responder. Aún así, la Biblia tiene respuesta. ¿Qué vamos a hacer en esta primera sección, en esta primera parte del programa? Vamos a dar cuatro principios por los cuales se podrían explicar las tragedias y por qué los sufrimientos. Son apenas 4 principios, como les digo. Esto es para tratar de responder algo muy general, porque responder a cada caso específico es extremadamente difícil. Es muy, muy difícil. Así que vamos a ver el principio número 1. Principio número 1 de por qué tragedias y por qué Dios permite que suframos, si es que acaso Dios nos ha abandonado. Vamos a ir a la Biblia y espero que ya estén tomando apuntes, papel y lápiz, para ir respondiendo estas preguntas y que ustedes también puedan verse beneficiados de estas respuestas y puedan responder cuando sea el momento. Job capítulo 1, versículo 1. El caso Job. Este es el primer principio. El caso Job. Job capítulo 1, versículo 1 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice la palabra de Dios. Así que en ese orden de ideas, siendo un hombre recto, justo, le sobrevinieron encima muchísimas tragedias. El libro, aunque habla de Job, no se trata de Job, sino de Dios. ¿Cuál es el punto que plantea Satanás acá? El punto que plantea Satanás es que él quiere probar que solo la gente que es fiel con Dios, ¿sí? o que la gente solo puede ser fiel con Dios
cuando Dios los prospera, cuando Dios los protege, cuando hay Cuando hay alguna... salud, cuando tenemos entonces casa, carro y beca, lo que normalmente toda la Eso, gente... tenemos auto, tenemos estudios, y que únicamente las personas que están así de prosperadas en todo son las que van a mantenerse fieles y firmes a Dios. Ese es el punto que Satanás quiere colocar en tela de juicio. Entonces, cualquier cristiano, ¿sí? Cualquier cristiano, que es el punto que Satanás quiere colocar, cualquier cristiano que le falte esa prosperidad, que le falte la salud, que le falte el dinero, que le falte todo lo que ya nombramos, inmediatamente le voltea la espalda a Dios. La historia de Job muestra que Dios, aunque permita el sufrimiento, lo usa para probar la fe de la gente y probarle a Satanás que podemos ser fieles a Dios aun cuando no tengamos absolutamente nada, ni siquiera salud. Porque el libro de Job se centra en el trato de Dios con la humanidad y cómo la humanidad, aun a pesar de no tener absolutamente nada, puede ser fiel a Jehová, al Dios vivo. Ese es el primer punto. Vamos a ir entonces a ver algunos versículos bíblicos que muestran precisamente lo que estamos hablando acá. Job capítulo 13 y el versículo 15 dice lo siguiente: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Mira la confianza de Job y la fe de Job que mantuvo, aún en las vicisitudes, aún en los sufrimientos, aún en las tragedias que le vinieron encima, aún mantuvo su fe. Y eso es lo que Dios quiere probar con cada uno de nosotros. Yo no sé si el oyente o la oyente que envió esta pregunta sea cristiano, no sea cristiano, no lo sé. Pero puedo decirte, con esas evidencias bíblicas que vamos a ver, faltan algunas, que nosotros debemos ser fieles a Dios porque Dios es fiel. Dios es fiel. Veamos el siguiente versículo, Job capítulo 16. Job capítulo 16 y vamos a leer el versículo 19. Dice lo siguiente: Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas, dice precisamente el libro de Job. Precisamente ese testigo se refiere al Señor Jesucristo. La fe de este hombre sabe muy bien que Jesucristo ha estado viendo sus hechos, sus actos, su fe, y confía en ese testigo. Veamos el siguiente, y este versículo me encanta. Job capítulo 19 y vamos a leer el versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Amén. Amén. Entonces, como les decía, precisamente, si Dios permite estas tragedias, porque Dios las permitió, aún así le dice a Satanás: usted tiene límites. Primero le dijo, quítele todo, pero a él no me lo toque. Luego Satanás dice, quítele la salud y verá que ahora sí le va a sacar el cuerpo, va a dejar de creer en usted. Y Dios le dijo, bueno, tóquele su salud, pero no me lo mate, porque a pesar de todo, Dios es fiel y Dios tiene el control. Al final del libro de Job, nosotros vemos que precisamente Job se da cuenta que fue Satanás quien le quitó todo, que Dios siempre se mantuvo allí, que Dios es fiel y al final del libro lo recompensó con cosas mucho más, con el doble de cosas que tenía antes. Así que esto precisamente no se trata de Job, sino se trata del trato de Dios con la humanidad, y Dios es fiel. Así que ese es el primer caso, ¿sí? La prueba de fe mediante las tragedias. El caso número 2, profecías. Profecías. En la Biblia vemos que hay un apartado que habla de tragedias, cataclismos y otras catástrofes que traen mucho sufrimiento en muchas partes del mundo y a muchas personas. Ahora, no vamos a nombrarlas todas, pero sí vamos a nombrar el capítulo más común que narra precisamente sobre estas tragedias, que habla sobre estas catástrofes, de estos sufrimientos, y es Mateo 24, ¿sí? En ese capítulo precisamente
antes de que Jesús regrese, él mismo anuncia que habrán señales. ¿Cuáles son esas señales? Guerras, pestes, hambres, falsos profetas que engañarán a muchos y traerán sufrimientos a muchas personas, como es el conocidísimo caso del ya fallecido David Koresh, que en sus falsas profecías provocó la muerte de 85 personas, donde había niños, ancianos, mujeres, hombres. Sin embargo, el plan de Dios con estas cosas es llamar la atención por medio de estas señales. Entonces la gente dirá, bueno, pero es que terremotos ha habido prácticamente en toda la historia de la humanidad, y sí, tienen razón. Pero cuando vemos las estadísticas, vamos que a medida de que se acerca el tiempo, las catástrofes más grandes son cada vez más seguidas. Y fuertes, y suelen ocurrir con muchísima más frecuencia. Es más, aquí en Colombia no se había registrado un huracán nunca. Y unos años atrás se registró en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Fue el año pasado que registramos ese huracán, y realmente fue angustiante, cosa que jamás se había visto. Exacto, precisamente por la ubicación donde está pues el país, el trópico de Cáncer, si no estoy mal, y la línea ecuatorial. Precisamente eso no permitía que hubieran huracanes en esta parte del mundo, pero sucedió. Y estas señales simplemente hablan de que Cristo está cerca. Entonces es un llamado que Dios hace para que la gente ponga atención y digan, miren lo que está pasando, estoy de regreso por segunda vez, mi regreso es inminente, pronto. Pongan atención a lo que los cristianos les están diciendo, arrepiéntanse porque la segunda venida de Cristo está muy cerca. Así que ese sería el segundo caso, por el cual vienen catástrofes, por qué Dios lo permite, por qué hay sufrimiento. Vamos a la tercera. A la tercera se llama el caso en el nombre del Dios vivo, o también en el nombre de Cristo. Este es el caso que a muchos cristianos no les gusta, porque piensan que el ser cristiano significa que inmediatamente estás exento de todo problema, de todo sufrimiento, de toda prueba, y no es así, no es así. A ningún cristiano se le aseguró que por ser cristiano tendría una vida color de rosa. A ningún cristiano se le aseguró eso. O una vida estilo Disney. Si alguien predica este tipo de evangelio, mi querido hermana, mi querido hermano, mi querido escucha, lo están engañando. Lo están engañando. Y le están predicando un evangelio que no es. Y vamos a ver varios versículos bíblicos para mostrarlo. Acompáñenme por favor a Mateo 24, precisamente para ver algunos de esos sufrimientos y señales que precisamente Dios permite. Pero fíjate lo interesante. Mateo 24:9 dice lo siguiente: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Y por qué? ¿Por qué serán entonces entregados a tribulación o a juicio? ¿Y por qué van a matar a muchos? Fíjense por qué. Léelo tú, ayúdame a leer esa parte. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Así que fíjese, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido escucha, en este final de los tiempos, a la gente no la van a odiar porque usted es de izquierda o usted es de derecha, porque usted sigue una corriente y usted otra. La gente va a odiar a los hijos de Dios, a los que hablan en nombre de Jesús, a los que en nombre de Jesús le están diciendo al mundo, arrepiéntete. Y ya se están empezando a ver algunos casos. Fíjate, por ejemplo, en varias partes de Latinoamérica no se puede decir que usted es cristiano, ni mucho menos se puede decir que la homosexualidad es mala, porque ya los están llevando a los tribunales. Hay cristianos que están siendo encerrados por causa de eso, por causa de que diga yo soy de Cristo. Entonces, en el nombre del Dios vivo, o por el nombre de Jesús, se sufren algunas cosas. Marcos, vamos a ir a Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13, y vamos a leer los versículos 9 al 13. Son versículos bastante interesantes. Dice lo siguiente: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios,
y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Versículo 10. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Amén. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y aquí en el versículo 13 da la razón de por qué van a pasar estas cosas. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, dice el Señor. Así que fíjense, mis queridos hermanos, oyentes, amigos, visitas, que precisamente Jesús está diciendo que parte de los sufrimientos, de las catástrofes, tienen que ver con el hecho de que tú sigas a Jesús, de que tengas el testimonio de Jesús, de que guardes los mandamientos de Dios, de que defiendas a capa y espada el espíritu de profecía. De eso se trata. A ningún cristiano, como lo dije anteriormente, a ningún cristiano se le aseguró que por ser cristiano tendría una vida color de rosa. Al contrario, todos hemos tenido tribulaciones por una u otra razón. Y voy a hablar específicamente para los que somos adventistas del séptimo día. Las persecuciones con el sábado, las persecuciones por causa de querer guardar los mandamientos, las persecuciones por parte de la familia que bueno, están en otra denominación, que nos dicen legalistas. Todo eso hace parte del ser cristiano y es necesario. Les recomiendo la lección de escuela sabática de este trimestre, es muy buena y precisamente está hablando de todo este tema de los sufrimientos y las pruebas. Vamos a ver otro caso, Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículos 1 y 2 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Aquí está hablando precisamente de Pedro y Juan, que estaban predicando la resurrección en el nombre de Jesús, que estaban predicando en el nombre de Jesús y fueron perseguidos. Fueron enviados a la cárcel. Tenemos el caso de Pablo y Silas, también enviados a la cárcel, azotados. ¿Qué hacían ellos? Cantar, porque entendieron que estos sufrimientos Jesús los había predicho y ellos se sentían gozosos de estar precisamente sufriendo en una menor escala lo mismo que sufrió su maestro. Tenemos el caso de Esteban. Esteban hablando en el nombre de Jesús y viendo a Jesús sentado a la diestra del Padre, de Dios el Padre. ¿Y cuál fue la paga de eso? El apedreamiento. Luego tenemos lo que pasó con Juan, que fue echado en aceite hirviendo y que Dios lo salvó, que salió completamente ileso. Cuentan los historiadores, Flavio Josefo, Tácito, Plinio el Joven. Y al no poder matarlo, fue enviado entonces a la isla de Patmos. Tenemos el caso de John Hus, o John Hus, o Juan Hus, como lo quieran llamar, muerto en la hoguera, pero murió cantando himnos de alabanza a Jehová. Tenemos el caso de también el señor John Wycliffe, el caso de persecución contra Martín Lutero, también contra Juan Calvino o John Calvin, Jeremías encerrado en una cisterna, con prácticamente las heces de la gente, animales ahí encerrado, por predicar la palabra de Dios, por seguir al Dios vivo. Tenemos también el caso de Elías amenazado de muerte, Juan el Bautista decapitado. Todo aquel que siga al Dios vivo y permanezca fiel será perseguido. Por eso Jesús dice: bienaventurados cuando os persigan, bienaventurados cuando os vituperen por causa de mí. Son bienaventurados. Todas esas personas que nombramos, todos ellos ya tienen su corona de vida eterna asegurada. Gloria a su nombre. Así que este es el tercer caso. El cuarto caso. El cuarto caso se llama consecuencias. Vamos a hacer un repaso muy rápido por las anteriores.
La primera, el caso Job. La segunda, el caso de las profecías. La tercera, la causa que es, o el caso de por causa del Dios vivo, o el nombre de Jesús. Y la cuarta se llama, o el cuarto caso, se llaman consecuencias. Y esta es la más difícil. Consecuencias. Las destrucciones de Jerusalén, y voy a tomar estos dos ejemplos. Dos ejemplos. Las destrucciones de Jerusalén del año 584 a.C. y el año 70 después de Cristo se debieron a que ese pueblo que se hacía llamar el pueblo de Dios, que se hacían llamar los fieles remanentes de Jehová, tomaron los caminos del mal. Primera de Reyes 18, los versículos 17 al 18, el profeta Elías está diciéndole al rey Acab: no, yo no soy el alborotador del pueblo, sino que tú y tu casa se olvidaron de los mandamientos de Dios y llevaron al pueblo una apostasía nacional. Jeremías 1:16, este es un libro que se estudia muy poco, yo pienso que debería estudiarse mucho más. Jeremías 1:16, fíjense lo que dice, son palabras fuertes de los profetas. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Esto pasaba en el pueblo escogido de Dios. Esto no pasaba, o bueno, con los paganos pasaban, pero estas costumbres fueron adoptadas por los hijos de Dios. Falsa adoración. Hay que tener cuidado con la forma en que adoramos a Dios hoy en día. Volvamos a Efesios 5:10, comprobando que es agradable a Dios, no es lo que me guste a mí, es lo que le guste a Él. Es la forma como Él le gusta que lo adoren, no la que a mí me gusta o con la música que a mí me gusta. No funciona así. Jeremías 2, versículos 17 al 19. Este también es una demanda horrible, tremenda contra el pueblo de Dios. Decía: ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando Él te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas el agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Denuncias que hace el profeta precisamente para decirle al pueblo: mire, ustedes andan por el mal camino. Si ustedes no arreglan ese camino, no se ponen en paz con Jehová, les vendrá el mal. No es la voluntad de Dios que le venga el mal a nadie, esto hay que dejarlo claro. No es que sea su voluntad, no es que Dios se agrade. Pero como vimos, este cuarto caso se llaman consecuencias. Consecuencias. Leemos un último versículo, un versículo muy conocido, Ezequiel capítulo 8, versículo 16. A Ezequiel capítulo 8 se le conoce como el capítulo de las abominaciones. Y Dios denuncia una serie de abominaciones y todas tienen que ver con adoración. Ezequiel 8:16 finalmente dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones de espaldas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, adorando al sol, postrándose hacia el oriente. Las consecuencias de todo esto fueron nefastas. Lo mismo pasó en la Jerusalén del año 70. A pesar de que era el Jerusalén en los tiempos de Jesús, había mucha apostasía, había hartura de pan, había una desigualdad social tremenda. Jesús vino a denunciar todo esto, así como los profetas lo denunciaron en el Antiguo Testamento, y no quisieron dejar su camino. Finalmente, así como pasó en el Antiguo Testamento, y ustedes pueden corroborar esta información en el capítulo 11 de Ezequiel, lo mismo pasó en Mateo 23. Rechazaron a Dios, rechazaron a Jesús, y Jesús simplemente les dijo: ahí está vuestra casa, os es dejada desierta. En el capítulo 11 de Ezequiel dice que Dios se retiró del templo y se posó en el monte del oriente. Luego vino Nabucodonosor
destruyó Jerusalén. Aún después de que Jesús murió, tuvieron 3 años y medio más, un poco más, casi como 30 años. Y Jerusalén fue destruida en el año 70 a causa de los romanos. Así que las consecuencias fueron nefastas para ellos. Por su propia apostasía, hicieron llegar desgracias a su propia nación, por sus decisiones, por su apostasía. No era la voluntad de Dios que sucedieran estas cosas, sino que por la dureza del corazón del hombre y su afán de las riquezas, y tener un buen nombre delante de las naciones y ser como las demás naciones, adoptaron todas estas costumbres del mundo, se olvidaron de Dios, se olvidaron de su ley, y eso tiene su paga. Eso tiene su paga. Así que en ese orden de ideas, esos son los 4 principios que podemos mostrar de por qué vienen sufrimientos, por qué vienen catástrofes, por qué vienen muchas cosas. Muchas cosas. Tal vez con esto no damos respuesta a todas, como les digo, a veces vienen casos muy, muy específicos que son difíciles de responder. Pero con estos 4 principios, creemos firmemente que podemos dar una respuesta a todos nuestros oyentes para poder precisamente tratar de calmar sus corazones y poder decirles, miren, Dios está siempre al control. Hay cosas que nosotros provocamos, hay otras que Dios permite para probar nuestra fe, hay otras que las hace para llamar la atención de que el regreso de Cristo está pronto, y hay otras que definitivamente todo cristiano, todo profeso cristiano y seguidor de Dios debe sufrir en el nombre de Cristo. Vamos a hacer una corta pausa musical, ya volvemos entonces con la siguiente parte del programa y precisamente vamos a escuchar un hermoso himno, 222 del Trono Celestial, y ya regresamos con este programa Tú Preguntas, Dios Responde. A todos ustedes, gracias por estarnos acompañando. Recuerden su like, recuerden compartir, recuerden dejarnos sus preguntas en la caja de comentarios. Estaremos respondiéndolas de acuerdo al orden de llegada y al orden de prioridad. Voy aquí a colocarles a ustedes un himno, el himno Majestad, para que puedan deleitarse con el himnario adventista, con la música que agrada a Dios. No se vayan a ir de nuestra transmisión, ya seguimos con Tú Preguntas, Dios Responde. Gloria a su majestad, a Cristo, gloria, regia, honra y honor. Majestad, la autoridad real, son del Señor, nuestro gran Rey, Cristo Jesús. Exaltad, magnificad su santo nombre. Alabad, glorificad a Cristo el Rey. Gloria a su majestad, pues Él murió, resucitó y es el Rey. Muy bien, y seguimos en Tú Preguntas, Dios Responde. Saludos especiales para Jocelyn, que pidió aquí su saludito. Jocelyn, Dios te bendiga. También a nuestros amigos de Verde, no olviden por favor colocar sus nombres, cambiar sus nombres para poderlos saludar y seguirles deseando las bendiciones del cielo. También a José, lo vemos por acá, Futanari, saludos. Y bueno, continuemos entonces con nuestra segunda pregunta de la noche, que nos dice lo siguiente. No olviden enviar sus preguntas al formulario que estamos dejando en el chat, asimismo para los que nos siguen en Facebook y también para los que nos siguen en WhatsApp y también en nuestra aplicación de RJA que pueden descargar a través de iOS y también a través de Android.
Bien, la siguiente pregunta nos dice lo siguiente. ¿Es cierto que Jesús fue tentado como el primer hombre? Es decir, Jesús fue tentado como Adán. Bien, hay muchas teorías que rondan por ahí, entre esas que Jesús no fue tentado igual, que Jesús tal vez tenía la victoria asegurada precisamente por ser Jesús, por ser Dios. Pero bueno, vamos a contestar la pregunta que nos compete. ¿Es cierto que Jesús fue tentado como el primer hombre? Bien, para la respuesta debemos ver varios paralelos que nos dejarán en claro este tema. Vamos a nombrar los versículos bíblicos por cuestión de tiempo y ustedes les pido el favor que desde casa los anoten y por favor tomen estos paralelos para que ustedes por su propia cuenta puedan ampliar la respuesta que le vamos a dar acá. Génesis capítulo 6 versículo 4 dice, no es cierto, no moriréis. Génesis 6:4 dice, no es cierto, no moriréis. Disculpen, 4:6, qué pena con ustedes. Génesis 3:6, disculpen por favor. Génesis 3:4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces lo primero que hace Satanás es poner en duda la palabra de Dios. Es lo primero que hace, poner en duda la palabra de Dios. Anteriormente Dios les dijo, si ustedes comen, el día que coman, morirán. En Mateo capítulo 4 y el versículo 3, fíjense lo que dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En versículos anteriores precisamente, Dios había hablado directamente del cielo y dijo, este es mi hijo amado, en él tengo contentamiento. Entonces Dios ya había dicho que era su hijo, pero Satanás llega con la misma táctica, que es poner en tela de juicio la palabra de Dios. Entonces empezó por ahí, con Adán y Eva, y también con Cristo Jesús. En Génesis 3:5, fíjense que Satanás empieza a tentar a Adán y Eva por el estómago. Los tienta con el poder, la codicia, el amor al mundo y algo más importante que es tomar el lugar de Dios, tomar el poder, el lugar de Dios en la tierra. Cuando nosotros examinamos Mateo capítulo 4 y leemos los versículos 3, 5, 8 y 9, vemos exactamente que lo primero que le dice es, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Total, no has comido por 40 días. Yo creo que ya debes comer algo y tú tienes el poder para que puedas comer. Le ofrece el reino, tergiversa la palabra de Dios, pero finalmente Jesús venció. Jesús venció donde Adán y Eva fracasaron. Vamos a ver un principio fundamental. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15 y los versículos 21 y 22. Fíjense lo que dice allí. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por quién entró la muerte? Adán. ¿Pero por quién la resurrección de los muertos? A través de Cristo. Adán permitió la entrada de todo esto, la muerte, la enfermedad, el pecado. Lo permitió cuando le dio a Satanás el poderío, cuando comió el fruto. Y Cristo se lo arrebató en su muerte. Entonces, por el hombre entró la muerte, pero por Cristo entró la resurrección de los muertos. Y esto nos indica que Jesús venció donde Adán fue vencido, donde Adán perdió. Vamos a seguir leyendo. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Pero quiénes serán vivificados? Todos los que creen en Él, para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Todos los que le siguen, todos los que le aman, los que están dispuestos a sufrir en el nombre de Jesús. Interesante. Bien. Romanos 6:23, versículo bien conocido. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte,
Generalmente nos quedamos solo con ese pedacito del versículo. Me gusta más lo que sigue. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que como vimos en los versículos anteriores, es muy importante recordar que precisamente Cristo venció donde Adán fue vencido. Cristo venció a Satanás completamente. La vida perfecta de Cristo, su obediencia perfecta, esos son los méritos que reclamamos por fe para que se nos sea imputados y nos sea impartidos. Esa es la justicia de Cristo, sus méritos, sus hechos. Cuando oramos en el nombre de Jesús, lo hacemos por sus méritos, no por los nuestros. Con su vida venció al enemigo. Con un escrito está, venció a todas sus tentaciones. Y nosotros podemos reclamar esa vida perfecta. Podemos reclamar su muerte sustitutiva. Podemos reclamar precisamente su labor como sumo sacerdote del santuario celestial para que se nos imparte y se nos impute y podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque Él venció donde Adán fue vencido. Quiero leerles del deseado de todas las gentes unos fragmentos en la página 95 y 96. Estas preguntas me encantaron, llevaron bastante tiempo de investigación y fíjense lo que nos dice. Deseado de todas las gentes. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Le fueron infligidas en un grado tanto mayor cuanto más elevado es su carácter que el nuestro. Llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo, Cristo resistió la prueba del apetito, del amor al mundo, del amor a la ostentación que conduce a la presunción. Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y Eva y que tan fácilmente nos vencen a nosotros. Precisamente el deseado de toda la gente nos está diciendo que Cristo fue tentado igual como Adán y Eva. Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser acatada. En nuestra humanidad, Cristo había de resarcir el fracaso de Adán. Pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y el cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con Cristo cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante 4000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Gloria a su nombre. Esto es precisamente lo que nos complementa la respuesta. ¿Fue tentado igual? Por supuesto que sí. ¿Cuál era la desventaja? Que en ese momento Cristo no tenía la misma comunión que sí tuvieron Adán y Eva en el Edén. Pero venció. ¿Y por qué venció? Por tener un trato cercano con Dios, dependencia total de Dios y pedir el Espíritu Santo. Y todos sus hechos de vida, todas sus acciones, estuvieron siempre dependiendo de un así dice Jehová. Un escrito está. Si tú quieres vencer el pecado, encomiéndate a Cristo, pide el Espíritu Santo en el nombre de Jesús y acomoda tu vida siempre a un escrito está. Siempre. Y se van a burlar de ti, es lo más seguro, pero no importa. Dios es fiel y te va a ayudar. Y te va a ayudar. Bien, vamos entonces con nuestra última pregunta de la noche. Quiero que pedirle a mi amada Vanessa que me ayude a leer esta pregunta. Es bastante interesante, así que vamos a leer la siguiente pregunta. Bueno, la última pregunta de esta noche es: ¿por qué en la transfiguración aparecen Moisés y Elías al lado de Jesús? Una excelente pregunta. ¿Por qué aparecen Moisés y Elías al lado de Jesús? Fíjense que esta respuesta tiene unas connotaciones teológicas y unas connotaciones también proféticas tremendas, tremendas. Bien, hay varias razones y todas tienen un significado teológico tremendo. La primera de ellas, vamos a ir a leer rápidamente la Biblia. Deuteronomio. Por favor, tomen nota para que ustedes puedan profundizar
en sus casas. Deuteronomio 19. Deuteronomio 19 y vamos a leer el versículo 15. Dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Este mismo principio de 2 o 3 testigos lo encontramos en 2 Corintios 13:1 y obviamente en Mateo 18:16. ¿Por qué entonces en primera instancia Jesús se llevó a 3? Se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago. Porque en boca de 2 o 3 testigos se dará testimonio de algo que es verdad. Por eso Jesús se llevó a 3. Así que era necesario que ellos vieran lo que había de acontecer. Juan 5:39. Juan 5:39 es un versículo muy conocido que dice: escudriñad las escrituras, ¿sí? Escudriñad las escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículos 46 y 47. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Las escrituras dan testimonio de Jesús. Para cuando Jesús dio esta declaración, Jesús estaba hablando de las escrituras del Antiguo Testamento. A esas escrituras se le llamaban la ley, o también la Torá, y se le llamaban los profetas o los Neviim. Jesús siempre citó la ley y los profetas. Ahora, Jesús en Mateo 5:17 dijo que no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. En Mateo 7:12, cuando habla acerca de la regla de oro, dice que cuando uno hace por los demás lo que los demás quieren que hagan por uno, se cumple a la ley y los profetas. Fíjense que Dios siempre sostuvo la ley y los profetas como su regla de vida. Así que en ese orden de ideas, todas las profecías y la ley siempre apuntan a Cristo, de sus hechos, tanto en la tierra como en el cielo. Así que en este orden de ideas, a Moisés, que aparece a un lado, y a Elías al otro, están representando a la ley y los profetas. A Moisés se le conoce como el gran legislador, representa la ley, y a Elías se le conoce como el mayor de los profetas dentro del mundo judío, claro está, y representa a los profetas. Jesús transfigurándose, mostrando un adelanto, si se podría llamar así, de su segunda venida frente a Pedro, Juan y Santiago, pone a la ley y los profetas como testigos, a la ley y los profetas precisamente hablando de lo que Cristo vendría a hacer en esta tierra y lo que tendría que soportar. Allí se encuentran representados la ley y los profetas, la ley en Moisés y los profetas en Elías. Ahora, algo supremamente importante que también vamos a ver allí es que Moisés representa a los justos que son resucitados, es decir, que mueren en esta tierra, pero que a la voz de Cristo resucitan. Y Elías representa a los justos que no conocerán la muerte, o lo que se conoce en la Biblia, los 144,000. Así que es algo tremendo, porque Jesús está en el medio. La ley y los profetas lo soportan. Aparte de eso, Jesús está en medio y está representado los justos que resucitan cuando Él venga, por Moisés, y los justos que no conocerán la muerte, por el lado de Elías. Y hay un dato curioso, un dato muy muy curioso. Todos los apóstoles creyeron e hicieron todo conforme a la ley y los profetas. Y si no me creen, por favor vayan a leer Hechos capítulo 14 y el versículo 24. Hechos 24:14. Hechos 24:14. Precisamente dice allí ese versículo, hablando el apóstol Pablo, que él cree todo y sirve a Dios conforme a la ley y los profetas, porque Jesús siempre mantuvo su vida conforme a la ley y los profetas, y como hemos visto en programas anteriores, todo el que cree en Él, o el que dice que se mantiene en Él, tiene que andar como Él anduvo. Así que esa es la razón por la cual precisamente aparecieron Moisés y Elías en la transfiguración. Bien, vamos a enviar unos saluditos finales antes de terminar con el programa. Ayúdame, porfa, amada mía, a enviar esos saluditos. Bueno, damos la bienvenida a Miguel Almazo, es el siguiente
en tomar la señal, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios te siga utilizando ahorita que continúas. A Jocelyn, como ya nos pediste nuevamente un nuevo saludo, así que te saludamos nuevamente. Dios te bendiga. Síguenos escuchando como parte de la familia RJ. Por ahora, no, pues no hay muchas personas en este momento en el WhatsApp, pero todos nos sabemos que hay muchas personas que nos están escuchando a través de las diferentes aplicaciones que tenemos como tal a través de la radio. Por ahora, si ustedes tienen alguna duda, inquietud que deseen pues como tal preguntarnos a través del chat y el WhatsApp, estaremos publicando el cuestionario donde ustedes pueden dejar sus preguntas totalmente anónimas y las estaremos preguntando según cómo lleguen o también en orden de prioridad. Así es, mi amada Vanessa, y pues nada, queremos agradecer a todos, saluditos a nuestros amigos de Verde, quédense en el siguiente programa. Jesús, mi única esperanza. Y bueno, terminemos con una oración esta sesión del día de hoy. Estaremos respondiendo las siguientes preguntas en nuestra siguiente emisión. Gracias a todos por acompañarnos y quiero invitarlos a que terminemos con una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias porque a través de tu palabra obtenemos las respuestas. Tal vez hay cosas muy específicas a las cuales no podamos responder en el momento, pero sabemos que tú eres amoroso y que cuando regreses por segunda vez nos darás la oportunidad de preguntar aquellas cosas tan específicas y allí nos darás respuesta directamente tú mismo. Queremos implorarte por cada persona que ha escuchado este programa, por cada persona que ha enviado su pregunta, por cada persona que nos sigue a través de redes sociales, suplicarte por todos y cada uno de los oyentes. Te suplicamos que nos bendigas, perdónanos por todos nuestros pecados y por favor, Padre, acompáñanos durante el resto de la noche. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Bueno, a todos ustedes, amigos de Facebook, gracias. Saludamos también a Dora Esmeralda. Gracias porque siempre estás muy fiel y pendiente a nuestras transmisiones. Anabel Ciparada también. Gracias por estar allí. A mi madre. Y bueno, todos los que se unieron. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo martes, 7 de la noche, hora Colombia, para que nos conectemos en un programa más de Tú Preguntas, Dios Responde. Que Dios los bendiga a todos. Un feliz resto de noche.